Tecnólogo, reciba saludos cordiales de parte del alumno Luis Chassi, estudiante de la carrera de electromecánica de cuarto semestre. Le voy a hacer una exposición de lo que es la unidad 2, lo que realicé un resumen y los temas más importantes o más principales los saqué en un mapa conceptual para poder dar una exposición. Por ejemplo, tenemos el número de conductores. Mientras más grande es el automatismo, es necesario identificar los conductores. Existen muchos métodos donde uno de ellos es describir un pequeño número. Por lo general se presentan en L1, L2, L3, neutro y puesta de la PE que se puesta a tierra. Por ejemplo, también tenemos el primer método. El primer método no son más que los cables que están en el mismo potencial, se colocan al mismo número. El segundo método, cada cable tiene un número único de forma consecutiva, empezando del lado de la izquierda. El tercer método no es nada más que cuando el proyecto es tan grande, o sea, es grande el proyecto, se usan una página o se etiqueta por página y potencial. Tenemos lo que son los regleteros y las borneras. Los regleteros y las borneras, los regleteros y las borneras son nada más que, por ejemplo, los regleteros son un listado textual o gráficos. Y las borneras serían, las borneras serían también lo que son los bornes serían los que facilitan el montaje del cable en el cuadro eléctrico con el exterior. Esas serían las borneras, con el exterior del cuadro. Tenemos también lo que es un esquema de regletero y lista de bornes, esquema de terminales. Por ejemplo, en el esquema de regletero o lista de terminales nos encontramos, por ejemplo, en el esquema de los terminales, por ejemplo, tenemos esquema de terminales, los esquemas de los terminales son similares a los de los regleteros, pero con la diferencia que ellos además se presentan en conexiones, elementos que se encuentran fuera del cuadro. Estos serían esquemas de los terminales. O sea, casi vendría a ser que lo que se encuentran fuera de los terminales, está bien. De ahí tenemos lo que es la señalización del estado de los contactores. Esta señalización del estado de los contactores no es nada más que, por ejemplo, como se podría decir en ocasiones, o sea, o es necesario señalar el estado de un contactor para saber si una máquina está funcionando, donde se coloca una luz piloto en paralelo en la puerta del cuadro. Pues esta luz piloto al momento que comienza a funcionar el motor, se enciende. Eso sería lo que es una señalización. Y ahí tenemos realimentación o memoria. Esta realimentación de memoria son, pues si una máquina está funcionando y tiene el corte de energía eléctrica, al, al, al regresar el suministro de energía eléctrica o se corre el peligroso y te puede lastimar de una máquina, pongamos que sea una cortadora, y entonces esto si no tiene esta memoria o esto podría ser una máquina muy peligrosa, se podría tornar. Bueno, y que al accionar de manera automática, para lo cual se conecta el pulsante y con el contacto auxiliar del contactor. De ahí tenemos lo que es el relé térmico. El relé térmico, como mismo lo dice, él es el que protege contra sobrecargas y fallos debidos a la falta de una fase. Se realiza en un circuito para el arranque de un motor o
o es necesario o se utiliza un relé térmico. El relé térmico se conecta en el circuito de fuerza mediante 6 bornes. De ahí tenemos lo que es lo que es la condición a la activación de otro contactor. Bueno, esto no es nada más que, por ejemplo, si se desea que un contactor no se active hasta que el otro no lo haya hecho, esto se conecta a un contacto abierto de este último en serie con el ramal y que alimenta pues, de la bobina del primero, ¿no? O sea, se conecta a la bobina del primero. Por ejemplo, ahí tenemos condiciones a la desactivación de otro contactor. Si se desea, o sea, si se desea que un contactor no se active, si lo está el otro, se inserta un contacto cerrado y en serie al segundo contactor en el ramal que usted quiera alimentar, en el ramal primero se debería conectar. Bueno, lo que es una inversión del sentido de giro de motores trifásico con contactores. Esto es muy utilizada en un ambiente industrial, pues se puede realizar con un conmutador trifásico, inversor de potencia o a través de un automatismo basado en dos contactores. Mm, por esto, para que pueda haber una inversión de giro acerca en un motor. Bueno, también tenemos lo que son por ejemplo, los diagramas de funcionamiento. Los diagramas de funcionamiento no son nada más que, por ejemplo, en un diagrama de funcionamiento siempre se debe, para hacer el diagrama, se debe tener, por ejemplo, ¿cómo le explico? Se obtiene de la explicación del funcionamiento, o sea, del circuito. Y esta construcción se hace con base a barras, que se puede identificar la activación de cada una de las variables, ya sea de entrada o de salida, o en funciones de la conversión de la señal. Ese sería un diagrama de lo que es de funcionamiento. De ahí también tenemos, por ejemplo, lo que es el diagrama del tiempo. También entendemos lo que, por ejemplo, un diagrama de tiempo, lo que aquí, por ejemplo, en el mapa conceptual. El diagrama del tiempo es, al igual que los sistemas de revolución completa, ambas lógicas y negativas y positivas. De aquí se define dos funciones, básicamente el tiempo. Esta es una función que en forma de cableada de un temporizador tipo electromagnético en forma programada con el temporizador programado por un PLC. Eso sería lo que es una función del tiempo, pero también, por ejemplo, estructura de un temporizador electromagnético, electromecánico. Por ejemplo, esta estructura o cómo se puede decir ya, bueno, los temporizadores de estos se utilizan, cómo le diría? Secuencialmente en un sistema a base de relevadores. Son dispositivos electromecánicos. Esto vendría a ser lo que es una estructura de un temporizador electromecánico. O sea, son los temporizadores, serían temporizadores utilizados en un sistema secuencial. De ahí, por ejemplo, tenemos lo que es temporizador, lo que es un temporizador con retardo al encendido. Por ejemplo, estos temporizadores con retardo al encendido no es más que, estos están construidos
por un circuito electrónico. Un velador con contactos abiertos y cerrados y un valor preestablecido en el tiempo. Esto vendría a ser lo que es un temporizador, o sea, el temporizador está construido por un circuito electrónico. El temporizador tiene que estar siempre construido por un circuito electrónico y con un relevador de contactos abiertos y cerrados y un valor preestablecido en tiempo. De ahí tenemos lo que es también un temporizador con retardo para pagar. Estos temporizadores con retardo para pagar están construidos por un circuito electrónico, una señal de dispositivo que se encarga de cerrar y abrir o a los juegos de contactos y como salida de un relevador electromecánico. Esto vendría a ser lo que es un temporizador, retardo para apagar. O sea, por ejemplo, esto retarda al momento de usted ya hace contacto, usted no apaga enseguida. Algo así sería, ¿no? Por ejemplo, también tenemos lo que es la estructura del método de temporizadores en cascada. Pues esto, por ejemplo, este método sería parte de un sistema secuencial requerido ser activado a través de un dispositivo de inicio, como sucede en todos los procesos de maquinarias industriales. Por ejemplo, en maquinarias industriales se hace esto de que se pone un temporizador en cascada. Y ahí tenemos también lo que es la simbología del método. Bueno, esta simbología del método, por ejemplo, hay que adaptarla a cada método, pues las funciones de salida y de tiempo se presentan por el circuito y las funciones de entrada suman y multiplican por un cuadro. Esto sería lo que es una simbología del método. Por ejemplo, tenemos una simbología del método que para conectar se pone una flecha o, por ejemplo, cuando es una función de entrada y se suma y sin multiplicación, sería un cuadro. Y lo que es la función del tiempo, salida o memoria o subrutina, sería como en forma de un cero. Esto sería una simbología o una forma de un cero, claro, está bien, de un cero. De ahí tenemos conector de enlace. Un conector de enlace no, es el que se encarga de definir la trayectoria del flujo de la información entre el temporizador y funciones de salida. También se utilizan como resultado de las funciones y suma de multiplicación de funciones. De ahí, por ejemplo, funciones del tiempo salida y memoria. Por ejemplo, el función de tiempo, salida y memoria se presentan mediante un círculo. Como lo expliqué en la simbología, estas son las que se presentan mediante un círculo y ellas llegan y salen resto del sistema, porque cuando entra se envuelven condiciones de encendido, lo que afecta la ecuación lógica de la función a la que está entrando. Bueno, es condición de la función donde sale y se condicionan a una función a la que entra. De ahí tenemos también lo que es un cuadrante de contactos de temperaturas en cascada. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es, esto no es más que una herramienta, esta es una herramienta fundamental del método y su aplicación es interpretar mediante la dirección como contactos abiertos y contactos cerrados a los conectores de enlace para aplicarse en una ecuación lógica. De ahí, por ejemplo, no se puede ver, bueno, aquí tengo lo que es una, como sería un cuadro donde se puede divisar cuando un contacto, donde se puede, como le digo, se puede, ya está bien, se podría visualizar
un contacto normalmente cerrado, un contacto normalmente abierto o un contacto normalmente cerrado, abierto, sí.